Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. Qué felicidad ha llegado el Espacio Podcast. Hola, Saludos, quiero hola. mandar saludos especiales a Dani Lira. Un aplauso para Dani que nos escucha todos los fines de semana. La gente buena de Colina, no me acuerdo el nombre de la niña, pero un aplauso para la niña. Y la Poli, la amiga de la Titi La que nos Dolly. escucha. Dolly, la Dolly. La Un aplauso para la Dolly. Poli, como en la película El Lorito. Ha llegado el momento tan esperado por ustedes para esta semana. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estás, Tititi? Estoy bien. Qué chistoso, Mati. Yo estaba bien, ¿y tú? Mira, ¿sabes qué? He evolucionado el estrés. El estrés en mí ha desarrollado el proceso evolutivo y de tiritar el ojo, ahora me tirita la boca. ¿Qué No. es eso? Sí, no sé qué es eso, hermano. El Toda sistema la semana me ha tiritado la nervioso boca. por la baila. Los labios tiritan extraño. Esperemos que no me siga tiritando absolutamente nada nuevo. Está como el juego del tic. Le dije, me Pero duele bien. aquí. Me dijo, tienes un tic. Pero estoy bien, estoy bien. Gracias al Señor. Estamos esperando que llegue, por favor, la venida del Señor para que nos sane y nos lleve. Bien, vamos a iniciar. Titi, quiero saber si nos dejaron algún saludo de repente. No vi en las redes sociales y Escrito, saludos. no, pero sí hay Ah, mucho bueno, lo amor de audible, parte lo de audible. nuestro público. Me parece, me parece. Y bueno, recordarles siempre que nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Nosotros lo subimos en Spotify. Disculpen si hay escándalo, el perrito del vecino quiere salir en el podcast y el gatito de la casa está andando, revoloteando y dando vuelta por acá. Así que, bueno, ustedes son, ¿cómo se llama? Pet friendly. Aquí nuestros auditores son pet friendly, así que yo creo que no le importa. Vamos a iniciar, así que le vamos a pedir a la Titi que haga una oración para poder comentar ya el folleto de esta semana. Por supuesto, oremos. Señor Padre bueno que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Quiero darle gracias, Padre, por esta lección, darle gracias por venir a este mundo, Señor, y hacerse sacrificio por nuestros pecados. Le pido por favor, Señor, que nos ayude a comprender lo que quiere decirnos en esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora viene, inicia. Vamos a comenzar con la lección número 10 que lleva por título La expiación. Ya se van a dar cuenta un poco de lo que vamos a hablar. En el top de la palabra más hermosa en toda la escritura de Levíticos, lejos, expiación. En Levítico 1:4 dice que se coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Y nos viene una pregunta súper al hueso, así como, ¿alguna vez has perdonado a alguien que te hizo daño, pero nunca más volviste a confiar en esa persona? ¿A cuánto no nos ha pasado de repente? Pero se piensa, ¿cierto?, que lo perdonamos, pero la amistad real dejó de ser una opción. Y eso es todo lo contrario a la expiación. La expiación vuelve a unir dos partes que estaban divididas. Esto se hace como si nunca hubieran estado separadas. Incluye el perdón y ofrece mucho más, una amistad. El Señor esto es lo que quiere con nosotros. Quiere restaurar esta amistad que teníamos en un principio. La palabra hebrea para la expiación significaría apaciguar, pacificar o cubrir y limpiar. Entonces es limpiar y cubrir los pecados de una forma tan absoluta que esta relación que tenemos con Dios, que estaba fracturada, se restablezca por completo. Jesús murió en esta cruz para que podamos recibir este regalo de vida eterna, de perdón, de pureza y tengamos esta relación nuevamente. Así que Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Bueno, quiero comentar sobre el Yom Kippur, ¿ya? El Hakipurim, la expiación. Bueno, Yom Kippur, Yom significa día, Kippur significa expiación. El acto de expiación es ofrendar algo para alcanzar el perdón, ¿cierto?
a veces se puede ocupar de forma legal, ¿cierto? Las autoridades piden alguna ofrenda para alcanzar el perdón, pero aquí es algo para con Dios. Y digamos que es conocido como el día más santo del año, el santísimo del año, es el día de la expiación, porque hay hartas fiestas, ¿no? Está la Pascua, está el Rosh Hashanah, que es el primer día del año, pero el más santo de todos es el Yom Kippur, que es como un Shabbat anual, ¿no? Sí, un Shabbat anual. Bueno, el Yom Kippur, el acto del Yom Kippur, al día de hoy ya no existe como el día de expiación del Antiguo Testamento, el sacrificio, el limpiar el templo. ¿Por qué ya no existe todo esto? Porque ya no está el templo. Pero los judíos al día de hoy, en la actualidad, no es lo mismo, ¿ya? Y tampoco me juzguen porque no lo he vivido allá. Pero la gente se retiene ahora a hacer, no una misa, pero espacios de oración. Van a la sinagoga, toda la gente se congrega, es una especie de fiesta, ¿cierto? De retención espiritual o de remoción del pecado. Y la gente se dedica a orar. Eso hace. Es un día de reflexión, como lo debería ser, o siempre lo fue. Ahora, ¿pero qué pasa con el Yom Kippur en otros contextos? Por ejemplo, el día de la expiación existe para nosotros como cristianos. Si te das cuenta, bueno, lo vamos a comentar un poquito en el folleto, pero el día de la expiación no se detiene solo un día ahora para nosotros, ¿no? Sino que es el acto de pedir perdón. O sea, la expiación para nosotros solo o exclusivamente tiene que ver con la confesión y el pedir perdón. Pero en el judaísmo todavía es un día específico. Ahora, ¿qué pasa con el islamismo? El islamismo también es un acto, ¿ya? El islamismo son 5 pasos. El primero es admitir que hiciste algo malo. El segundo es detestar eso en tu corazón. El tercero, perdón. Pido perdón. Espero me puedan perdonar. Tercero, comprometerse, alejarse de lo que hicieron y no volver atrás. Como cuarto, hacer restitución de esto. Y como quinto, recién ahí se le puede pedir perdón a Dios. Loco, qué diferente. Bueno, pero esos son los contrastes, ¿no? El judaísmo es un día específico, para el cristianismo sigue siendo como un acto exclusivo de la confesión, pero para los musulmanes son todos estos pasos. Los 4 primeros para recién llegar al quinto del perdón. Esos son los datos de alto impacto de TTD. Ahora viene, escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Levíticos 16, del 1 al 28, y voy a leer específicamente el versículo 16, que dice así: Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos, en medio de sus impurezas. Mati, ¿qué te gustaría recalcar de la lección? Sí, mira, más que hablar como del día específico, ¿por qué? Bueno, ¿por qué ya no se celebra como día específico? Lo dije antes, porque no hay santuario. Pero ¿qué pasó con el cristianismo? ¿Cuándo cambió? ¿Qué es lo que sucede con la expiación en el acto de la expiación, no en el acto de pedir perdón? Bueno, en el Nuevo Testamento es verdad, se excluye solamente al hecho de confesarse. Y si te das cuenta, en todo el Nuevo Testamento, la confesión es secreta. Jesucristo mismo en Mateo 5 y 6 dice que hay que orar en lo secreto. O sea, cuando uno va a orar al Señor y pedir perdón, como dice la oración, hay que hacerlo de forma secreta. Pero Juan hace referencia de que Jesucristo se vuelve ahora el intercesor, que era el acto que hacía el sacerdote en el Yom Kippur. Entonces hace referencia a eso, ¿no? Que ahora Jesús es este sacerdote. Pero el acto de la confesión ahora se vuelve algo privado, deja de ser algo público. El acto de la expiación o la práctica expiatoria deja de ser un día exclusivo, sino que se retiene al acto sencillo de la privacidad y de la confesión.
¿Cuándo sí puede ser algo, entre comillas, público? Como dice Santiago 5, cuando hayan pecado los unos con los otros y necesariamente se tengan que pedir perdón, pídanse. Entonces quiero hablar de esas dos aristas, ¿no? No hay, ¿cuál es una de las aristas? ¿A quién se le pide perdón? Bueno, Jesucristo enseña en la oración, ¿no? Que uno le pide perdón a Dios. Debería decir así: Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y no hay otro intercesor que Jesucristo, él mismo se hace referencia a él, ¿no? Cuando oren, pídanlo en mi nombre, para que el Padre se los dé. O sea, está hablando también del perdón. Ellen White, cuando habla del perdón o del pedir perdón, ella habla de la confesión como algo audible, o sea, que hay que decirlo, ¿ya? No que se vaya a escuchar, que toda la gente lo escuche. Por ejemplo, hace poco leí algo súper interesante. Ella decía, cuando ya no te da la posibilidad de pedirle perdón a alguien por algo que hiciste, habla de ellos o pide perdón en tu oración. Dile al Señor que ahora eres incapaz de hablar con esa persona, supongo yo, ¿no? Bueno, ahora está el WhatsApp y el Instagram, pero en ese tiempo que existían solo las cartas o lo presencial, dice, habla de ellos en la oración. O sea, el acto de la expiación es alcanzable por medio de la oración. Y el único intercesor es Jesucristo. Ahora hay un montón de intercesores. Por ejemplo, para los católicos está la Virgen María, ¿no? Pero para llegar al acto de la expiación, el único intercesor ahora es Jesucristo. Y eso es lo otro, ¿no? La confesión. El acto necesario para la expiación es la confesión. En los salmos vemos cómo David confiesa sus pecados. De repente como que confesó muy público, sí. De repente descubrimos todo lo que David hizo. Pero el acto de la confesión es necesario. O sea, Santiago dice, confesaos las ofensas los unos con los otros. Y dice, y seréis sanados. Ya, yo creo que los teólogos que escuchan Espacio Podcast ya entienden que la palabra sanidad o sanidad o salud es intercambiable con salvación. Entonces el acto de la confesión también conlleva la salvación. Por eso en Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es Dios y creyeres con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque el acto de la confesión es necesario para la expiación. ¿Te acuerdas que en la expiación o en la entrega de los pecados se tenía que hacer un acto público de entregárselo al corderito? Bueno, eso se cambia ahora por el acto de confesión, ¿ya? O sea, la confesión es necesaria. Lutero la pone incluso en los pasos de la salvación. En el creer, el arrepentirse, el confesarse, el bautizarse, el santificarse. Y después habla de la glorificación. Pero eso quería hacer alcance, ¿no? Que el Yom Kippur no es que dejó de existir. Yom Kippur existe, ¿no? Lo más santo de lo santísimo para nosotros ahora, o el momento más santo de lo santísimo para nosotros ahora, es cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Cuán lindo es que la gracia todavía nos alcance y que todavía tengamos la posibilidad de todas las mañanas poder confesar nuestros pecados. Como dice, era Lamentaciones, ¿no? Dice, el Señor renueva sus misericordias. ¿Cada cuánto, Titi? Pregunta de prueba. ¿Cada cuánto? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Mi esposita lo dijo, no sé si lo escuchan. Pero el Señor renueva sus misericordias todas las mañanas. Por eso hay referencia de la confesión matutina, como el Salmo 5, ¿no? Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atienda la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Eso, Titi. Amén. Qué importante, ¿cierto? Es que conozcamos el significado de ciertas cosas que pasaban en el día de la expiación y que sepamos que nosotros también podemos encontrar este perdón, ¿cierto? En Dios. O sea, ya habíamos hablado antiguamente en estas lecciones de Levítico que el santuario estaba constantemente, ¿cierto?, recibiendo sangre inocente por pecados del pueblo que había pecado. Entonces, el lugar santo estaba contaminado, ¿cierto?, por este continuo recordatorio registrado de los pecados que entraban en el santuario por los sacrificios diarios, porque estaban constantemente haciendo estos sacrificios. Y por supuesto necesitaban este día en el que se limpiara por fin lo que era este lugar santísimo. Pero lo que más nos llama la atención
es el contraste que hace la lección de Levíticos 4 y de Levíticos 16, que es el que estamos leyendo. Que uno habla sobre que la expiación quedaba incompleta hasta el día de la expiación, ¿cierto? Mientras que el servicio diario de Levíticos 4 prometía perdón y expiación, el servicio anual de la expiación de Levíticos 16 prometía limpieza y expiación. ¿Y cuál es la diferencia entre el perdón o la limpieza? Bueno, en el Nuevo Testamento también habla sobre qué pasa cuando confesamos nuestros pecados y también hace hincapié a estas dos diferentes palabras. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces está el perdonar nuestros pecados y el limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué se hace este hincapié a dos pasos distintos? Porque el arrepentimiento trae el perdón de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la limpieza? La limpieza conlleva a otro paso distinto, a no solamente a sentirse arrepentido de lo que uno hace, sino que a cambiar. ¿Por qué? Porque uno permite que el Señor lo limpie y cambia ese pecado de su vida, cambia su actuar. Porque ¿de qué sirve, cierto, si estamos confesando nuestro pecado constantemente, pero no existe este cambio? Es finalmente un arrepentimiento que no es sincero y que en el día del juicio final, no importa cuántas veces le hayamos pedido perdón, no hubo una limpieza, ¿cierto? Finalmente podría seguir el pecado en su corazón. Entonces es importante que no solamente nos arrepintamos del pecado que cometemos, sino que busquemos este cambio y esta limpieza. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa? Cuando confesamos nuestros pecados. Hay que confiar en la promesa de que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente a perdonarlos, sino que el Señor quiere limpiarlo, el Señor quiere sacarlo de raíz de su corazón y que usted ya no esté más preso de este pecado. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo confesar el pecado, y no solamente confesar el pecado, no tengo que confiar plenamente en lo que es mi buen juicio, porque psicológicamente hablando, para nuestro buen juicio tenemos la conciencia y la razón, ¿cierto? La razón podemos encontrarla en la sociedad, pero la conciencia viene netamente del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar en conexión con el Espíritu Santo para que Él nos convenza de pecado y dejarnos guiar por Él. Cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va a decir que estamos haciendo mal. Vamos a confesar nuestro pecado y el Señor va a cambiar nuestra vida. Amén. Es una buena noticia, porque el Señor nos va a dar perdón, y esto no depende netamente de nuestras emociones, no depende de cómo yo me sienta ese día pidiendo perdón, sino que depende de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y me Como gustaría... Jacob, Exacto. que 20 años estuvo buscando el perdón y había sido perdonado ya. Exacto. Oye, para aportarte, Ajá. bueno, el comentario bonito que hace la Titi, el continuo era el perdón, el continuo sacrificio era el símbolo del perdón diario. ¿Por qué? Porque el continuo sacrificio, el humo salía todo el día y toda la noche. Cuando se iba a apagar el humo se hacía otro sacrificio. Entonces, cuando la gente se equivocaba y buscaba el perdón, no era necesario estar llevando constantemente corderos cada vez que uno pecaba, sino que miraba al templo y estaba el humo, lo que significaba el constante perdón de Dios. Y bueno, el Yom Kippur es como el gran perdón en el momento en que el Señor purifica, ¿no? Que hace referencia al momento de la venida del Señor, cuando ya todo cambia, todo es limpiado. Amén. Me gustaría terminar este comentario con una buena nueva. Escuchen atentamente Hebreos 9:28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Ahora viene, aplica. Elena de White, en El conflicto de los siglos, dice así: Satanás
inventa innumerables proyectos para ocupar nuestra mente a fin de que ella no se espacie en la obra precisa en que deberíamos estar ocupados. El archiengañador odia las grandes verdades que resaltan un sacrificio expiatorio y a un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Muy bien. Agradecemos a la Titi por esta linda frase. Bien, estamos finalizando, cortito. Agradecemos siempre su audiencia, que el Señor les bendiga, que les ayude a vivir esta vida de la fe. Como dice Jordan Peterson, el perdón es accesible y gratuito, pero el cargar nuestra vida de creyente y de culpa y de pecado y de todo lo que hay que hacer es necesario, porque Jesucristo no nos excluye de cargarlo. Él dice, ven que mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dice, no hay yugo. Hay que cargar ahora la vida del creyente y seguir a Jesucristo. Muy bien. Estuvo muy bonita la lección de esta semana. Les recuerdo que nuestros materiales siempre están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, en Spotify. Y también hay un código QR, que no lo sé porque nunca lo he ocupado. Pero supongo y tengo fe de que funciona y te lleva al espacio podcast. Si no, por favor, manden quejas. Así que recuerden estudiar su folleto de escuela sabática toda la semana, todos los días, all day long. Y Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título El juicio. El juicio. Muy bien. Les agradecemos su audiencia, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo Shabbat. Ay, me parece que en esta semana es el Yom Kippur, ¿o no? Estamos en septiembre, no, todavía no es septiembre. Bueno, me parece que en septiembre es Yom Kippur para los judíos, ¿ya? Que tengan un bonito Shabbat, que el Señor les bendiga y nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.